Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Este es su programa Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes. Yo soy Verónica Trujillo y me acompaña Edwin Morón. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas a esta emisión. El día de hoy estaremos platicando acerca de un artículo relacionado con el Cine Club, una manera de ver películas dentro de la Universidad Intercultural del Estado de México y su potencia como herramienta dentro de la formación universitaria. Para eso estará con nosotros el maestro Roberto Alejandro Hernández Morales y además tendremos las secciones ya clásicas de Conexiones. Por supuesto, estaremos escuchando Alternativas del Buen Vivir, Semanario de la UIEM de Comunidad en Comunidad, Voces y Visiones y Origen, Tránsito y Destino. Así que quédense con nosotros. Esto es Conexiones. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Pues como les decíamos, estaremos platicando con Roberto Alejandro Hernández Morales acerca de esta iniciativa del Cineclub como una herramienta para la formación universitaria y particularmente de las reflexiones que ha podido plasmar en un artículo. Y es que el cine, Vero, auditorio, dentro de las carreras de comunicación sobre todo, pero dentro de cualquier formación humanista, es una herramienta poderosa porque nos acerca a la experiencia, aun cuando sea ficticia o basada en hechos reales, nos acerca a la experiencia humana de padecimiento respecto de diversos fenómenos. Nos permite entender además una dimensión de representación desde la que es posible generar empatía, simpatía, acompañamiento y por lo tanto comprensión. Sí, me parece que el cine es potente en ese sentido porque no solamente nos está contando una idea, no nos está narrando nada más un espacio, un contexto determinado, una acción de sujetos, sino que se pone ahí también en contacto con los sentimientos de esa época, por supuesto de los sujetos, de los actores en este caso, y eso como despierta el interés ante el público que observa, ante el público que escucha, pues me parece que esa es una herramienta fundamental. Y el cine como potencia en su dimensión, digamos, histórica, no solamente es en ese sentido pues especial, sino que también nos plantea articulaciones para entender nuestro presente. De ahí pues que las películas hoy en día, aunque tengan mucho tiempo de haberse estrenado, aún tienen vigencia. Claro, y precisamente sobre esas reflexiones estaremos platicando este día. Así que quédense con nosotros, vamos a escuchar a Adriana Rodríguez y Alternativas del Buen Vivir y ya regresamos. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. Pues vamos a hablar hoy de otro principio del buen vivir, la reciprocidad. El AINI se le dice en los Andes. Y este es un principio maravilloso que se manifiesta también en todos los planos y en todas las esferas de la vida. El AINI es el equilibrio, la reciprocidad entre el dar y el recibir. Un símbolo que se encuentra en muchas tallas en piedra que dejaron nuestros ancestros y que representa el dar y el recibir. La reciprocidad es una figura que tiene las manos cruzadas y una está con la palma de la mano hacia arriba y la otra mano hacia abajo. Es decir, con una das y con otra recibes, porque hay que tener tanta sabiduría para dar como tanta sabiduría para recibir en equilibrio. Ranti ranti le llaman en quechua, y es la capacidad de saber dar para recibir y saber recibir para dar. Este principio habla de las relaciones de ayuda mutua, de la correspondencia entre la voluntad, entre tú das y recibes, y esto es clave para la coexistencia del ser humano y para las relaciones comunitarias. La reciprocidad es una muestra de sabiduría y fortaleza espiritual, otorga prestigio social, genera abundancia económica, abundancia en el reconocimiento y en la legitimidad política, porque quien es recíproco también recibe el reconocimiento de ser quien es. A nivel colectivo,
La reciprocidad permite construir a la comunidad y sus relaciones de poder, claro, redistribuyendo, claro, porque son colectivas, no es uno en el poder decidiendo qué hacen otros, sino la comunidad manteniendo el equilibrio entre lo que se da y lo que se recibe. Por eso la reciprocidad permite la redistribución de los excedentes de la producción, para garantizar el equilibrio social económico, para regular las relaciones, para que no haya desequilibrio. La reciprocidad es la ayuda mutua y el sentido de solidaridad entre la familia, entre los vecinos. Se aplica al trabajo en los cultivos, en las chacras, y en algunos sitios le hablan de la mano prestada. Yo trabajo en tu tierra hoy y luego tú me devuelves con trabajo. O te ayudo a construir la casa y luego tú me ayudes a construir la mía. Y la reciprocidad también funciona en otros niveles del mundo invisible, porque todo lo que damos vuelve a nosotros de una u otra forma. Es un mecanismo que tiene gran importancia en la reorganización económica o en la organización económica de la sociedad, permitiendo que todos tengan acceso a la producción. Y por supuesto, la reciprocidad también la tenemos con la naturaleza. Cuando le pagamos ofrendas por todo lo que nos da, por los alimentos, por las aguas puras, por el aire que recibimos y respiramos. También la reciprocidad tiene una manifestación festiva, porque aceita, engrasa las relaciones intracomunitarias con la fiesta en la que celebramos la familia y la comunidad, un trabajo colectivo de construir un puente, una vivienda. Y eso es un símbolo de la construcción del buen vivir. Saber dar y recibir es muy importante en todos los niveles, no solamente en los comunitarios, por supuesto, ahí también, pero sobre todo en los personales, que tengamos la justa medida en nuestras relaciones entre lo que damos y entre lo que recibimos, o entre lo que recibimos y lo que damos. Teniendo equilibrio, podemos encontrar la armonía de la que habla la vida plena del buen vivir. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Gracias por continuar en Conexiones y estamos platicando el día de hoy acerca del cine como herramienta de formación universitaria. Particularmente estamos platicando con el maestro Roberto Alejandro Hernández Morales, quien ya se encuentra con nosotros, y déjenme platicarles que el maestro Roberto tiene la maestría en Comunicación y Lenguajes Visuales por el Instituto Íconos de la Ciudad de México. Es licenciado en Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. El maestro Roberto también ha tomado diferentes cursos de Adobe After Effects y Semiótica de la Cultura. Tiene algunos diplomados acerca de teoría y análisis cinematográfico, diálogo de saberes y experiencias comunitarias. De 2007 a 2009 fue encargado técnico del Centro Universitario de Producción Audiovisual de la UIM y actualmente es profesor de tiempo completo de la licenciatura en Comunicación Intercultural. Muchas gracias, Roberto, por estar con nosotros. Bienvenido a Conexiones y platícanos acerca de esta propuesta de investigación sobre el artículo que ya escribes en relación al Cine Club y el ámbito universitario. Platícanos sobre esta propuesta de investigación, cómo surge la idea, a qué necesidades atiende y cómo fue su proceso de elaboración. La propuesta de investigación surge a partir de que el Cine Club es una actividad de formación integral que hemos desarrollado en la licenciatura en Comunicación Intercultural dentro de la Universidad Intercultural del Estado de México y que pues a partir de esta actividad se han generado pues debates, dinámicas en las cuales digamos estos audiovisuales que se presentan en este Cine Club han sido comentados ya sea por distintos docentes o por estudiantes o docentes y estudiantes y entonces nos parecía bueno llevarlo ya con una metodología más seria, más formal y en ese sentido pues un poco ver cómo podríamos generarlo como un producto de investigación a partir de la introducción de esta metodología y también del entendido de lo que puede aportar el Cine Club a la formación integral de los estudiantes. Es de ahí digamos que surge la idea o la propuesta de decir, pues vamos a hacer un producto académico a partir de esta experiencia que es del Cine Club. Entonces la idea se plantea
que podamos utilizar al cineclub a partir del análisis instrumental, es decir, utilizando los distintos análisis cinematográficos que existen. El doctor Lauro Zavala plantea dos posibilidades de análisis cinematográfico: el análisis formal, el cual ve al cine como arte, y en ese sentido pues se analiza el cine desde su propio lenguaje, desde su propio arte. Y por otra parte está el cine visto desde el análisis instrumental, es decir, el cine visto como un medio de comunicación, y al ser un medio de comunicación genera representaciones, las cuales pueden ser analizadas desde distintos ámbitos o disciplinas. Eso quiere decir que el cine se vuelve un instrumento, precisamente por eso se llama análisis instrumental, porque el cine se vuelve un instrumento en el cual se analizan diversas representaciones, conceptos o temáticas, dependiendo de los intereses de la disciplina o área. En ese sentido, pues planteamos este proyecto de investigación o esta propuesta a partir de que utilicemos esta actividad del cineclub desde el análisis instrumental de las películas, y en ese sentido entender ciertos temas o ciertas propuestas que nos interesaban. En específico, para el año pasado lo que nos interesó fue el asunto de la educación ambiental o los temas y problemáticas que tienen que ver con el medio ambiente. Este año seguimos retomando esa propuesta ambiental, pero también la hilamos con la Agenda 2030 o estos 17 objetivos del milenio que plantea la ONU, y que en ese sentido recuperamos algunos de ellos para plantearnos situaciones específicas que hay en estas propuestas fílmicas. En cuanto a las necesidades que atiende el cineclub o la propuesta de investigación, pues es que de alguna manera articulemos cada vez de una manera más eficiente o de una manera más efectiva una visión crítica de los productos audiovisuales, donde los estudiantes vean el cine, pero que aparte puedan un poco reflexionar sobre lo que se ve en la pantalla. Es decir, si bien el cine es un medio de comunicación, incluso visto desde la propuesta instrumental, y es un medio que también genera entretenimiento y que está en las actividades de ocio y lúdicas, sí nos gustaría que los estudiantes universitarios, al ser universitarios precisamente, tengan una postura más crítica sobre lo que ven, sobre lo que puede estar proyectado en pantalla, y a partir de eso que puedan también llevar conocimiento o puedan, digamos, generar integrar, digamos, los conocimientos que ven en el aula con lo que se propone en pantalla. Y entonces, pues esa es una de las necesidades que queremos atender. ¿Cómo? Pues a partir de este enfoque instrumental, pero también revisando un poco cómo hacemos el cineclub, cuál es la dinámica, qué nos ha funcionado, qué ha eficientado de alguna manera el trabajo del cineclub, qué cosas no han eficientado o no nos han servido en el cineclub. Y en ese sentido, pues tratar de ir como en un asunto también de prueba y error, y mejorando, digamos, la metodología o la manera en cómo realizamos estas proyecciones del cineclub. El proceso de elaboración, bueno, de los artículos que hemos enviado respecto al cineclub, pues bueno, han sido relativamente fáciles o sencillos, en el sentido de que de alguna manera estos artículos mencionamos pues qué es la universidad, cuál es el enfoque del modelo intercultural, este enfoque que digamos tiene que ver con un modelo socioconstructivista, que tiene que ver también con atender necesidades de educación para comunidades de pueblos originarios, comunidades que históricamente no habían sido atendidas desde el punto de vista educativo por las instituciones o por el sector educativo. Y en ese sentido, pues también entender un poco cuáles son las carreras que hay, por qué consideramos importante el cineclub, las películas o el modo también en el que revisamos el cineclub o lo realizamos, ¿no? Hemos mencionado varias veces en varios espacios y también en los artículos que el cineclub, bueno, tiene que ver mucho con que puedan ver cine desde otra perspectiva y sobre todo cine de otro tipo, ¿no? Es decir, sí hay cine comercial en el cineclub de la Universidad Intercultural del Estado de México, pero sí tratamos también que eso esté acompañado de otro tipo de cines, como el cine de autor, el cine de arte, el cine comunitario, las propuestas audiovisuales que realizan las televisoras comunitarias y algunas otras maneras de ver y de entender el cine, ¿no? Entonces, bueno, en ese proceso de elaboración, pues hemos puesto en estos dos artículos que tenemos del cineclub, pues esta parte del modelo educativo, de la licenciatura, de cómo ha sido la historia del cineclub, qué películas se han presentado,
cómo se hace, cómo generamos la cartelera, con qué días se hace el cineclub, en qué horarios, cómo se invita a los estudiantes, una serie de situaciones con respecto a eso. Entonces hemos generado, pues digamos, este marco contextual que trata de presentar, digamos, la universidad y el cineclub en el contexto en el que se mueven, se realizan y en el que están hechos. Por otra parte, hay un marco teórico que responde, pues digamos, a las necesidades teóricas bajo las cuales hemos manejado la investigación, algunas que tienen que ver con análisis cinematográfico, esto que hablábamos del análisis instrumental y el análisis formal, otros han tenido que ver con otros conceptos como la formación integral, la tutoría y este concepto de educación complementado por esta formación integral, donde los estudiantes tendrían que aprender una serie de situaciones, de cosas, de valores, de situaciones actitudinales que no necesariamente están desde las asignaturas, ¿no? Y entonces que espacios como el cineclub las dan. Y pues la última parte de este proceso de elaboración pues es eso, contar o relatar un poco la experiencia que hemos tenido acá durante ya por lo menos estos 2 años del cineclub. El cineclub es más longevo, ya tiene, me parece que más o menos 13, 14 años acá en la institución, pero bueno, hemos relatado en estos artículos lo que ha ocurrido en los últimos 2 años. Bien, muchas gracias, Roberto. Y fíjate que me hace pensar este conjunto de experiencias que ya nos compartes acerca del trabajo universitario y todas las extensiones justamente que de él se derivan. Pareciera de repente que la labor universitaria pues solamente implica el estar frente a un grupo, hablar de clases, de materias, de trabajos, de calificaciones y ya. Sin embargo, el trabajo universitario pues se extiende, ¿no? Pasa, atraviesa las dinámicas o los procesos de 4 paredes, ¿no? En un salón de clases. Y en ese sentido, pues exige la labor, exige las actividades como esta del cineclub, que nos da la posibilidad de tener un bagaje, pues no solo culturalmente importante, sino también un ámbito de reflexión que se puede llevar a esas pues proyecciones, ¿no? Y llevar ahí los temas que son reflexionados en el aula justamente en la dinámica de esas películas y de esos discursos. Entonces, pues de ahí que este artículo que ya nos señalas, pues sea también muy importante no solamente para el ámbito académico, sino también para su difusión y divulgación. Pues vamos a seguir platicando con el maestro Roberto Alejandro Hernández en un minuto más, pero vamos a un pequeño corte y regresamos. Debido a que las escuelas son ambiente de potencial violencia, la UIM, mediante la Maestría en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares, propone brindarte herramientas para gestionar y prevenir conflictos escolares desde la perspectiva intercultural para la paz y de esa forma contribuir a la transformación de las violencias en las instituciones. ¿Qué esperas para formar parte de nuestra comunidad estudiantil? ¡Inscríbete! Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uiem.edu.mx. Continuamos. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. En el libro que estamos editando, el equipo de trabajo, repito, formado por el maestro Manuel Turley, la estudiante Xochitl Díaz y su servidor, el factor intercultural está presente a través de una serie de recopilación, de documentación del llamado conocimiento tradicional ecológico, en este caso le ponemos ese apellido, asociado pues a estos bonitos hongos del bosque aquí cercano a la Universidad Intercultural. En ese sentido, el conocimiento tradicional pues es base de este modelo intercultural donde el diálogo de saberes está presente, donde la revalorización de los conocimientos tradicionales de nuestros pueblos indígenas pues sigue vivo, ¿no? A través de la transferencia, como yo lo platicé hace unos minutos, de la transferencia de generación en generación de este conocimiento y ahora de la posibilidad, ¿por qué no?, de verlo plasmado en un libro
a lo cual seguramente permanecerá, además de la tradición oral, pues un documento escrito, ¿no? Y la parte transdisciplinaria de este proyecto creo que está palpable al vincularnos como editores principales del libro, el maestro Manuel Turley del área de comunicación, especialista en medios digitales, principalmente en este caso realiza prácticamente gran parte de la obra a partir de su maravilloso ojo fotográfico y su habilidad en la llamada edición fotográfica posterior de las tomas realizadas. Se ve este proceso de transdisciplina, ¿no? También nos interesa mucho esta cuestión estética de la belleza misma de los hongos, ¿no? De la belleza no solamente como un catálogo clásico biológico donde se presenta pues al organismo más, entre comillas, bonito, más perfecto, entre comillas, que podamos decir que presente las características más representativas de la especie o del género. En este caso también hemos tratado un nuevo concepto que es el de evidenciar y fotografiar y valorar pues al hongo presente como está en el medio ambiente, ¿no? Ese hongo que tiene ya una parte cortada, que tiene una parte ya en putrefacción, una parte con un organismo, tal vez un bichito arriba. Eso lo hace también bello, ¿no? Porque es una parte transdisciplinar, ya que estamos hablando de un proceso casi, de un proceso filosófico estético, ¿no? Normalmente en un proceso biológico estándar, pues esas fotos serían desechadas y nos quedamos exclusivamente con la descripción muy valiosa, pero descripción nada más normalmente útil para el botánico dedicado a los temas de hongos, ¿no? Y con la foto espectacular del organismo que, repito, entrecomillado, pues consideremos como el más bonito, el más representante. Muchas gracias. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Muchas gracias por continuar en Conexiones. Estamos platicando con Roberto Alejandro Hernández Morales acerca del Cine Club como una herramienta en la formación universitaria. Roberto, platícanos cómo o de qué manera el Cine Club permite la comprensión o la aproximación a temas que atañen a la vida universitaria. Que bueno, de entrada el cine es un medio de comunicación que puede tocar muchísimos temas. Hay audiovisuales que son tan profundos que pueden llegar a tocar temas sumamente complejos. Hay audiovisuales que también toman o retoman, digamos, temas más sencillos, pero que sin duda no por eso, digamos, dejan de estar susceptibles a discusión o a reflexión, ¿no? En ese sentido, el cine me parece que es una gran herramienta, una gran ventana que precisamente nos permite comprender o aproximarnos a distintos temas de la vida, no solamente de la vida universitaria. En cuanto a la situación universitaria, bueno, hay 6 carreras acá, algunas que tienen que ver con salud, otras con desarrollo sustentable, arte, lengua y cultura y comunicación. Sin embargo, yo creo que todas las películas siempre son susceptibles de permitir la comprensión o aproximación hacia temas de la vida universitaria. De manera general, a partir de este modelo educativo intercultural, pues digamos, las películas siempre presentan estos temas de inclusión, de intersubjetividad, de comprensión hacia la alteridad, o bueno, incluso también de lo contrario, ¿no? La no comprensión, el racismo, la discriminación, las problemáticas sociales que ocurren en diversos puntos del mundo, y me parece que por eso es muy importante que el Cineclub muestre estas representaciones para que los estudiantes puedan de alguna manera tener una comprensión a partir de un proceso de reflexión hacia estos procesos. Es decir, el Cineclub aproxima a partir de sus representaciones a los estudiantes hacia distintos procesos, situaciones o problemáticas sociales que tienen que ver con cuestiones como la pobreza, el asunto del acceso a la salud, el asunto de acceso a la tecnología, el asunto de toda la problemática ambiental que hay en sus, digamos, diversas ramas, o digamos todas las problemáticas que hay sobre estas situaciones ambientales que podrían pasar desde el asunto del cuidado a la diversidad, el cuidado hacia el agua, los elementales, el aire, que también tendría que ver con el cuidado de los ecosistemas,
el cuidado del medio ambiente, el uso responsable del agua, es decir, un montón de problemáticas, ¿no? Incluso también desde el punto de vista social, por ejemplo, el acceso al agua o el acceso a esta situación ambiental, al cuidado ambiental o lugares donde precisamente pues como resultado de ese no cuidado a la problemática ambiental pues presentan futuros o panoramas o escenarios apocalípticos, ¿no? Y que pueden darnos de alguna manera alguna idea de hacia dónde puede dirigirse el mundo si seguimos bajo este ritmo y esta desatención hacia el medio ambiente, ¿no? Entonces el cineclub me parece que puede aproximarlos por ahí, más aparte algunos docentes han hecho un esfuerzo por invitar a sus estudiantes, ver las películas, platicar, reflexionar con ellos y también aproximarse a la película a partir de algunos conceptos o de algunas cuestiones que están viendo en clase. En comunicación pues es muy habitual, además de que aprendamos o nos aproximemos a muchas de las situaciones que aprendemos en la carrera a partir de audiovisuales, porque los audiovisuales nos enseñan, digamos, pues eso, el lenguaje audiovisual o la parte audiovisual que tiene que ver con planos, tomas, colores, movimientos, paletas de colores, situaciones de narrativa, cuestiones también de dirección, de producción, de ideología del contenido, es decir, muchísimas cosas, pero también asignaturas, también ya sea desde una perspectiva teórica o de una perspectiva de contexto sociocultural o de una aproximación más sociocultural, más encaminada hacia lo político o lo económico, pues también siempre el cine ayuda como a aproximarnos a estas, digamos, temáticas o conceptos, ¿no? Por otra parte, también, bueno, se ha invitado a que haya gente de otras licenciaturas, como es Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura, Arte y Diseño o Salud, a que estén en el cineclub. Y ha sido muy rico cuando podemos combinarnos porque también hay aproximaciones desde campos distintos al nuestro y eso también genera una interpretación o una aproximación mucho más amplia sobre lo que es el cine y sobre lo que podemos ver en pantalla sobre ciertas películas. Entonces me parece que el cineclub siempre permite, o bueno, el cine en general siempre permite aproximarnos a la vida y a los conceptos, a la teoría, a ciertos elementos de una manera, me parece que sencilla o entendible. Muchas veces hay clases o perspectivas teóricas que son difíciles de comprender porque contienen pensamiento abstracto, porque en sí mismas son difíciles de entender, pero muchas veces el cine nos ayuda precisamente a entender estas perspectivas teóricas que a veces pueden ser complicadas o pueden ser difíciles de llevar a cabo, ¿no? O de entender, ¿no? Y entonces el cine facilita, digamos, esta relación o esta articulación de conceptos, ¿no? Tan importante. Entonces eso permite como una aproximación adecuada. Ok, bueno, pues a grandes rasgos eso, ¿no? Me parece que el cineclub, al ser un audiovisual y al tener otro tipo de lenguajes, otro tipo de elementos, pues ayuda precisamente a la articulación de conceptos complejos y abstractos y que estos puedan ser entendidos desde otra perspectiva o digamos, puedan ser entendidos, puedan ser comprendidos. De ahí la importancia del cineclub, ¿no? El cineclub permite mostrar conceptos complejos y abstractos y que estos puedan ser entendidos a partir de una película. ¿A cuántos de nosotros a veces no nos ha pasado que hay algún concepto, algo que no entendemos bien, hasta que de repente lo vemos representado en una película y decimos, esto me parece que era un poco lo que se refería el libro X, el autor X, o la situación X que me estaba pasando, me identifico con esta, y eso es muy valioso en los audiovisuales. Además, pues también tendríamos que entender que los audiovisuales siempre están hechos de una manera didáctica. Entiendo que hay géneros, tanto en la ficción como en la no ficción, pero el audiovisual siempre es muy didáctico. ¿En qué sentido? En que el hombre, y sobre todo el hombre actual, el hombre de esta época que está habituado pues a las pantallas de los teléfonos, de las computadoras, a las redes sociales, al asunto de lo digital, pues digamos que siempre hay un predominio del lenguaje visual. Entonces, si combinamos el lenguaje visual además con lo auditivo o con, digamos, el sonido, pues generamos un audiovisual y eso lo vuelve muy poderoso. Y en términos también de retención de la información, pues se vuelve sumamente atractivo. Por eso es que es incluso probable
que conceptos que sean entendidos a partir de un audiovisual se queden todavía quizás en la memoria de algunos estudiantes, más que la explicación oral, por lo menos, de la que damos algunos de nosotros como docentes. Por eso es que es importante, digamos, esta comprensión o este asunto de comprensión y aproximación de lo universitario o de la vida o de los conceptos que vemos en nuestras clases con el cineclub. En ese mismo sentido, el cine es importante, como hemos dicho a lo largo del programa, y también funciona, digamos, como una manera de mirarse. ¿Qué potencialidades permite a la sociedad mirarse precisamente a través del cine? Digamos que hay muchísimas, ¿no? Es decir, el cine, la música y los libros son artes que caen en esta frase que dice que podemos viajar sin salir de casa a partir de una película, un libro o una canción. Y en ese sentido, bueno, hay mucha gente que, por ejemplo, desconocemos lo que ha ocurrido en otros países, en otras sociedades, en otras partes del mundo, y entonces el cine nos permite precisamente entender a las sociedades, los momentos históricos, los momentos políticos y económicos de diversas sociedades, de diversos países, de diversas regiones, y eso es muy interesante. Por otra parte, el cine también nos permite hacer una revisión de lo que históricamente ha sido la humanidad, y en ese sentido, pues también nos permite entender el presente en el que estamos y asimismo, pues hacer una proyección del futuro. Por eso es que es tan poderoso el cine, porque nos ayuda a ver esos tres momentos o esos tres tiempos: el pasado, el presente en el que hoy estamos y lo que puede ocurrir en el futuro. Me parece que también el que la sociedad, incluso la sociedad en sí misma, pueda verse a través del cine es un acto también, pues de alguna manera ideológico, pero que puede ser además muy crítico, ¿no? Entonces, por lo menos en nuestro país, por ejemplo, revisar el cine que de repente ha criticado a lo político, a lo económico, a lo ideológico, a lo cultural, de alguna manera nos da la potencialidad de por lo menos mantener algunos elementos críticos, de generar una sociedad crítica sobre sus procesos, ¿no? Y yo creo que esa es la valía de ese cine. Hay distintos directores o hay distintos realizadores que su propuesta incluso la han basado en eso, ¿no? En generar un cine crítico, un cine que permita al público entender qué es lo que pasa con su sociedad y a partir de eso dirigir esfuerzos para mejorar, ¿no? En algunos aspectos como sociedad. Y eso en sí mismo no tiene que ser tampoco un acto completamente serio, formal, solemne, ¿no? Es decir, muchas de las películas que se han hecho incluso bajo este estilo, pues son tragicomedias. Digo, entiendo que algunos, parte del público o de la gente que me puede escuchar podría decirme, pues es que hay películas de ese director o de estos directores que están muy bien y hay otras que son un fiasco o son muy malas, pero lo cierto es que hay un intento, o sea, más allá de catalogarlas en lo bueno o lo malo, digamos, la función no es esa, sino decir qué elementos hay ahí, qué elementos está criticando, cómo los está criticando, desde qué postura, desde dónde vienen, qué es lo que se dice de ellos, cuándo se dice de estos personajes eso. Es decir, hay muchas películas de este tipo que incluso están programadas en cierto momento histórico para salir en cierto tiempo, ¿no? Me acuerdo que incluso algunas de ellas en nuestro país, en México, pues estas películas estaban programadas incluso para salir, no sé, un poquito, algunos meses antes de las elecciones o cosas así. Es decir, son películas que tienen una función o el objetivo del director tiene una función ideológica, social, política, y que entonces, pues, por eso hasta obedecen a ciertos modos de distribución, de exhibición, de la manera en cómo están estas películas. Y bueno, como fieles a nuestro país, a nuestra historia, pues hay algunas que caen en la tragicomedia, ¿no? Son tragedias, son actos que nos hacen ver la crueldad o la crudeza en la que vive actualmente nuestra sociedad mexicana, pero que incluyen elementos chuscos, ¿no? De lo que también es el mexicano y de lo que somos como mexicanos. Entonces es muy interesante, pues digamos, cómo el cine genera precisamente estas potencialidades y cómo la sociedad es capaz de reflexionar a sí misma a partir de estos procesos del cine, ¿no? Al final también el cine es un reflejo de nuestra sociedad y nos permite en ese sentido reflejar o refractar
parte de ella, ¿no? Y entonces a partir de eso hay una reflexión, hay un constructo que se puede hacer alrededor de este cine. Me parece que también el cine en sí mismo, a partir de su forma, ya sea color, encuadre, movimientos de cámara y algunas otras cosas, también nos permite entender la estética y el momento en el que se vive. Es decir, la estética, por ejemplo, de la década de cualquier cine de los 80s no es igual a la de ahora, ni a la de los 50s, ni cuando empezó el cine, el Star System del cine de Hollywood o algún otro. Es decir, también esa potencialidad del cine nos permite identificar cómo ha evolucionado la sociedad, cómo ha evolucionado en la manera en cómo se conduce la sociedad, en cómo la tecnología ha avanzado, la manera en cómo vemos, este cine que cada vez demanda mayor calidad en cuanto a fotografía y técnica se refiere, pero también el uso de los colores, el uso de los encuadres, las narrativas, cómo han cambiado, cómo pues cada vez las narrativas intentan o buscan salirse de las narrativas lineales y tratar de encontrar otras nuevas narrativas. Entonces me parece que también permite ver esa parte social el cine a partir de estos reflejos o de estas proyecciones con sus colores, con sus movimientos, con sus planos. Podríamos también ver, el cine siempre ha servido también como un instrumento para ver el asunto de la geopolítica en el mundo, y eso también nos lleva a asuntos de hegemonía, de poder, de ideología y obviamente también de imperialismo, que también están expresados pues en productos como el cine. Entonces también el cine tendría esa posibilidad o esa potencialidad de mirar a la sociedad y mirar esa parte geopolítica del mundo, ¿no? Los procesos también obviamente de globalización, pero también los de exclusión y en sí mismos pues la dinámica del mundo, ¿no? Sin lugar a dudas, como decíamos y como recalcas también en tu reflexión, el cine, al ser una extensión de las problemáticas de la vida cotidiana, al ser una proyección de las aspiraciones de la vida humana y las posibilidades que tiene esta de interactuar con otras formas de vida, con otras formas de ser, con otras formas de pensar, pues también no solo permite imaginar propuestas, sino también permite vislumbrar soluciones, permite acercarnos emotivamente a las condiciones de sufrimiento, a las condiciones de felicidad, a las condiciones, en fin, a las diferentes condiciones emotivas por las que atraviesa el ser humano e incluso otros seres vivientes, ¿no? Es bien sabido que en el cine pues se puede representar emotivamente prácticamente cualquier ser viviente, cualquier objeto, incluso cualquier cosa. En ese sentido siempre será bueno tener un parámetro de relación y de reflejo de esta característica, sin perder de vista que también hay una carga ideológica importante, una serie de discursos que pretenden legitimar ciertas prácticas que no necesariamente resultan encomiables todo el tiempo. Sin embargo, el espectro reflexivo que permite el cine es por demás amplio y ha de ser una preocupación dentro de las aulas universitarias. Pues quédense con nosotros, seguimos dialogando a propósito del cine como herramienta para la formación universitaria. Esto es Conexiones, ya regresamos. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. La siembra de maíz en la comunidad de San Antonio Mixtepec es una actividad realizada año con año, puesto que el consumo de este grano está en la mesa todos los días. Las labores de preparación de las parcelas comienzan por los meses de diciembre y enero, con el barbecho de las tierras. Algunos lugareños llegan a retrasar esto hasta el mes de marzo, fecha en la que comienza otra etapa que es la irrigación de las parcelas. Esto con el objetivo de proporcionar la humedad necesaria para que, al momento de depositar el grano en la tierra, ésta pueda completar su ciclo de germinado. 15 días después de terminar el sembrado, empiezan a aparecer algunas plántulas de maíz, y un mes más tarde se realiza la escarda,
proceso en el que se agrega abono industrial, pero según habitantes del sitio, antes era implementado el uso de abonos orgánicos procedentes de los desechos de animales como borregos, toros, caballos e incluso pollos y guajolotes. Una vez que se agregan los nutrientes, se realizan los surcos para recubrir de tierra la parte más baja de la planta y se lleva a cabo un segundo riego. Después de la escarda, se esperan 2 meses a que la planta esté en proceso de giloteo, momento ideal para realizar una segunda abonación, para que la planta pueda desarrollar mazorcas grandes. Después de esto, solo es cuestión de que la temporada de lluvias haga el proceso de irrigación y unos meses más tarde esperar a que comience a secarse para extraer la mazorca. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Voces y visiones. Bienvenidos una vez más a su cápsula Voces y Visiones. El día de hoy estaremos hablando de Rigoberta Menchú, mujer activista de los derechos humanos de Guatemala y ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1992. Rigoberta Menchú Tum nació el 9 de enero de 1959 en Chimel, municipio de San Miguel Uspantán, departamento del Quiché, en Guatemala. Destacó por su lucha por la justicia social y los derechos humanos de los pueblos indígenas en Guatemala. Creció en un país afectado por un conflicto armado entre el gobierno y una guerrilla reivindicadora de justicia social y mejores condiciones de vida. Para poder combatir contra esta organización popular, el gobierno optó por la violencia para lograr reprimirla. Pero volviendo con Rigoberta Menchú, con tan solo 5 años comenzó a trabajar junto a sus padres en las grandes fincas de las familias ricas y tradicionales del país. Después, en su adolescencia, trabajó durante 2 años en la capital guatemalteca como empleada doméstica. Una vez que Rigoberta se encontró en la capital, se involucró en diversas causas sociales y se volvió participante de foros internacionales para denunciar las desigualdades económicas, las desigualdades sociales, culturales y políticas dentro de su país. Aunque Rigoberta sufrió la persecución política y posteriormente su exilio, esto no detuvo su lucha. Al contrario, siguió y contribuyó a la elaboración de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la ONU. El 10 de diciembre de 1992 le es otorgado a esta activista el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose así en la primera indígena y en la más joven en recibirlo. Hoy en día, Rigoberta Menchú sigue luchando para promover el diálogo y la justicia social en Guatemala y persiste en la búsqueda de alternativas para reforzar la participación activa de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre sus necesidades y sus derechos. Pero si quieren conocer más, los invitamos a que no se pierdan el documental Historias de Vida, Rigoberta Menchú, el cual pueden encontrar en YouTube. La información de esta cápsula fue obtenida de Canal 11. Esto fue todo por el día de hoy. Los dejamos con Porque la Tierra Eres Tú, que es interpretada por Jesús Ruiz. Y no lo olvides, lo escuchaste en Voces y Visiones. Hasta la próxima.
Escuchaste Voces y Visiones. Muchas gracias por continuar en Conexiones y hoy estamos platicando acerca del cine como una herramienta en la formación universitaria con el maestro Roberto Alejandro Hernández Morales. Roberto, platícanos cuáles pueden ser algunas potencias educativas que poseen o que proyectan ejercicios como el Cineclub dentro de la dinámica universitaria. Bueno, el Cineclub, digamos que podría tener varias potencias educativas o varias potenciales, ¿no? Digamos, uno es que colaboran a habituar la mirada y a entender como el gusto por el cine. Lo voy a explicar un poco. Así como, digamos, hay mucha gente que de repente no le gusta leer y se vuelve complicado leer, pues lo cierto es que conforme más leemos, se vuelve más un hábito y nos gusta y se va forjando como ese gusto por la lectura. En el cine pasa lo mismo, sobre todo atendiendo a este contexto de la Universidad Intercultural. Muchos de los estudiantes que nosotros hemos tenido, pues lo único que han visto es la televisión abierta o el cine comercial. Entonces es difícil de repente poner una película de cine de arte, de cine de autor, y luego si pones una película que tiene un ritmo más lento, más contemplativo, pues es difícil. Pero lo cierto es que también conforme los estudiantes van viendo más películas, van entendiendo que los productos audiovisuales o digamos esto, pues estas proyecciones de cine son diversas, que tienen distintos lenguajes, distintos ritmos, distintas maneras de narrar, y eso entonces en sí mismo genera un atractivo. Es decir, una potencialidad que tendría el cine en sí mismo es eso, aprender o tener gusto por el cine a partir de estos ejercicios de cineclub o de proyección. Irle agarrando el gusto al cine, ¿no? A partir de estos ejercicios del cineclub, ir agarrando el gusto incluso por algunos autores o directores, realizadores, por algunas narrativas, por algunas historias, por algunos tipos de cine o corrientes cinematográficas que ha habido a lo largo de la historia. Entonces, en un primer momento, hay un acercamiento entre la comunidad universitaria y el cine. Dos, genera que haya pues este gusto por el cine, por consumir cine, por ver cine. La otra, el cineclub permite también que veamos a la película, pero no nada más que la veamos y nos quedamos en el, está buena, está mala, nos gustó o no nos gustó, me agradó esto, no me gustó esto, sino que salgamos un poco de esa situación un poco simplista y pasar a ver ciertos elementos de reflexión sobre la película. Bueno, pues el audio tiene estos elementos, el sonido tiene esto, la música es muy bonita, no tiene música, hay muchos silencios, hay pocos diálogos, hay muchos diálogos. Lo mismo con otros elementos como la imagen, pues la fotografía está padre, tiene estos colores, o la fotografía no me gustó, o la fotografía es buena pero el ritmo es lento, o sí me gusta este ritmo lento, me permite contemplar, entender todo lo que se muestra ahí en pantalla, o también, pues por el contrario, no me gustó, me parece que el ritmo es muy acelerado, es muy rápido, no entendí cómo esto de la película. También les permite también a los estudiantes, sobre todo de comunicación, entender cómo ciertos ejercicios o ciertas cuestiones narrativas son resueltas por distintos directores. En ese sentido, muchos de los estudiantes aquí llevan a veces materias de audiovisuales como laboratorio de video o alguna otra y hacen algún ejercicio audiovisual, algún corto, algún reportaje, algún documental y no saben cómo solucionar ciertos aspectos de su video. Lo cierto es que entre más cine vean,
pues tendrán más ejemplos o más cosas en la cabeza para saber cómo resolverlo. Al final eso se tendría que convertir como en una biblioteca mental, en una tipoteca mental que tuvieran ahí los estudiantes para conocer distintas audiovisuales y distintas maneras de resolver tanto lo técnico como lo narrativo, ¿no? Que al final en el cine, pues tanto la forma es fondo y fondo también es forma, ¿no? Entonces van conectados uno con otro. También nos permite tener una visión crítica a partir de los comentarios de los propios estudiantes, tener una actitud crítica por parte de los comentarios de los propios estudiantes y tener una actitud crítica también a partir de los comentarios que realizan los docentes o este intercambio de comentarios que sucede al final. Eso nos permite tener una actitud crítica, nos permite ver ciertos elementos que quizás no habíamos visto, ver también cómo hay ciertos compañeros del cineclub que le ponen atención a ciertos elementos como los que ya dijimos, hay otros que le ponen atención a otros elementos, pero al final también el estar reflexionando entre todos, la reflexión colectiva o la inteligencia colectiva, pues ayuda a entender o ver las películas también de otra manera, entender también por qué se hicieron, cuál es la idea, cómo están hechas, de qué año son, cuál es el mensaje que quieren plasmar. Entonces eso también se vuelve en sí mismo un potencial. Y la otra, pues lo cierto es que al ser también el cine una ventana o un medio de comunicación que permite reflejar o reflectar a la sociedad, como ya lo habíamos dicho, y que la sociedad pueda verse a partir de eso, pues me parece que también esa es una potencia muy fuerte porque nos ayuda a reconocernos a nosotros mismos a partir de lo que vemos en pantalla. Muchos incluso de los personajes de las narrativas de cine están hechos de tal manera que generen una empatía o una simpatía en nosotros para que entendamos la narrativa y lo que sucede en pantalla. Entonces también esa potencialidad permite a nosotros también entender incluso parte de nosotros mismos, de nuestra psicología, de nuestra manera de ser, de entender cómo actuamos, cómo hacemos las cosas, cómo de repente reaccionamos ante lo cotidiano, ante lo que nos sale ahí de la nada y tendríamos que enfrentarlo. Entonces también esa potencialidad del cine tiene que ver no solamente con lo académico, sino incluso también con lo cotidiano o con el aspecto incluso personal o íntimo. ¿Cuántos de nosotros no hay películas que nos gustan o que queremos mucho porque nos ayudan a entender una parte íntima o muy personal de nosotros? También las relacionamos muchas veces las películas incluso con momentos o con épocas de vida que nosotros ahí tenemos. Entonces me parece que esas pueden ser algunas de las potencialidades educativas que tiene el cineclub. Obviamente pues podríamos mostrar cualquier contenido a partir del cine y discutirlo, y en sí mismo el cineclub es un ejercicio muy didáctico, me parece que muy lúdico y en ese sentido pues accesible para todos. Claro, y a partir de esto que nos compartes, me parece también importante señalar cómo es que podemos educarnos en el sentido de mirar ciertas películas, ¿no? Porque, pues claro, es bien cierto que en el ámbito, digamos, muy comercial, pues el acceso que tenemos a las películas, pues es reducido, ¿no? O sea, es limitado. Pero si nosotros nos damos a la tarea de salir de las plataformas establecidas, entablar contacto con otras productoras, ¿no? Que se caracterizan o se interesan por dinámicas o temas de índole más bien comunitario y no comercial, que sean temas un tanto más pues interesados dentro de las dimensiones sociales, comunitarias, pues de conciencia social incluso, pues me parece que nuestra apreciación también puede ser diferente. Y es ahí donde el cine pues nos abre otra vez la puerta para entender otras dinámicas de pensamiento y cultivar sobre todo esta sensibilidad a la diversidad, ¿no? Y esta herramienta pues me parece fundamental dentro de los contextos interculturales de educación, justamente para crear esas sensibilidades y condiciones de percepción de la otredad. Pues muchas gracias, Roberto, por habernos compartido estas reflexiones y el trabajo que has hecho a partir de este artículo. Sin duda, pues te felicitamos nuevamente por la elaboración de este texto y bueno, ya tendremos oportunidad de leerlo. Vamos a escuchar la siguiente sección y regresamos a la última parte de Conexiones. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México.
La egresada de la licenciatura en Comunicación Intercultural, Vanessa Longuino Mauricio, sustentó la tesis titulada Sueños en Mazahua, premoniciones acerca de la muerte en 10 mujeres de la comunidad de Chichilpa, San Felipe del Progreso, Estado de México. Un estudio basado en el modelo semiótico de Peirce. Ante el sínodo, presidente, maestro Carlos Edwin Morón García, secretaria, licenciada Ariana Arevalo Llene, y vocal, maestra Verónica Trujillo Mendoza, quienes aprobaron por unanimidad. La Universidad Intercultural del Estado de México, a través de la Maestría en Gestión de la Innovación Rural Sustentable, celebra la primera ceremonia de investidura de grado, entrega de certificados y actas de examen de la primera generación. Cabe destacar que se contó con testigos de honor: licenciado Juan Gregorio Regino, director de la Dirección de Educación Intercultural de la Dirección General de Educación Superior Universitaria; director Dr. Román Villanueva Tostado, en suplencia del titular de la Dirección General de Educación Superior y en representación del secretario de Educación. Del COMECIT acudió el maestro Julio César Bautista Hernández, jefe del Departamento de Apoyo a Investigación Científica, y en representación del Dr. Bernardo Almaraz. La egresada de la licenciatura en Comunicación Intercultural, Paola Michelle Gómez Martínez, sustentó el proyecto titulado Proceso de traducción isomórfica e interpretación de elementos sígnicos en la práctica bautismal cristiana y evangélica en la Iglesia Alfa Omega de San Agustín Mixtepec, un estudio desde el modelo semiótico de Yuri Lotman, bajo la modalidad de tesis. Ante el sínodo, presidente, maestro Carlos Edwin Morón García, secretario, maestro Roberto Alejandro Hernández Morales, y vocal, maestra Verónica Trujillo Mendoza, quienes aprobaron por unanimidad. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Resulta interesante siempre pensar en las posibilidades que representa el cine y todas sus formas de representación, porque además no solo se trata, Vero, auditorio, de reflexionar en torno a lo que en el cine se representa, sino también cómo lo representa, a partir de qué herramientas tecnológicas, a partir de qué lenguaje cinematográfico, a partir de qué dirección, a partir de qué escenografía. Es decir, hay un universo dentro de la producción cinematográfica que es susceptible de ser comprendido y a partir de ahí generar debate, reflexión, crítica, plática, diálogo en diferentes dimensiones. En la universidad se platicará dentro de uno de estos rubros o dentro de varios de ellos con una intención, pero eso no quiere decir que en un ejercicio cotidiano también podamos platicar sobre el cine y cómo nos sentimos respecto a él y lo que ahí hemos podido ver. Por supuesto, a mí me hace pensar esto que comentas, Edwin, sobre todo algunas películas que seguramente habremos visto en compañía de algunos amigos, de amigas o incluso no con la compañía de algunos familiares y que son sujeto a partir de esa exposición pues del diálogo, ¿no? Y cómo es interesante saber, me parece, cómo piensan, qué es lo que piensan los otros sujetos que han visto en complicidad esa película y justamente contrastar a partir de ello pues las diferentes perspectivas, ¿no? Es interesante ahí escuchar los diálogos, las opiniones que se gestan alrededor de tal o cual película porque por supuesto podrían ser distintas, ¿no? Y de ahí la riqueza del diálogo, la riqueza de la escucha. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Agradecemos también al equipo de producción Ciro González, Daniela Canuto, Daniel Vallejo. Yo soy Edwin Morón. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Yo soy Verónica Trujillo y nos escuchamos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetaní, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.